Voy a tocar un tema que son de esos temas que a través de los siglos los cristianos han considerado como una de sus doctrinas fundamentales, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que se precie de ser cristiano y no crea que Jesús vaya a venir otra vez, pues se duda que pueda ser cristiano, porque esta es una verdad fundamental. No tendría sentido seguir a Jesús si Él no hubiera prometido que vendría por nosotros, por su pueblo. Así es que en este día voy a tocar el tema: estemos listos porque Jesús pronto regresará. ¿Cuándo? Pronto. Mire, cuando Jesús resucitó, antes de partir para estar a la diestra del Padre en las alturas, le dejó una encomienda muy importante a sus discípulos, a los apóstoles que Él había elegido. Esta encomienda está registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Esta es la tarea principal de la iglesia, de los pastores a través de los siglos, de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Hacer discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo también. Estamos haciendo de ustedes discípulos de Jesús, no de ningún hombre, no de ninguna corriente, no de ninguna denominación, sino discípulos de Jesús. Queremos cumplir con la encomienda que el Señor le dejó a sus pastores. Es muy lamentable ver cómo en estos tiempos pastores renuncian al ministerio pastoral para enrolarse en las filas de algún partido político y lanzarse como candidatos a algún puesto político, pues abandonando la tarea más gloriosa y honrosa que Dios le haya podido delegar a algún ser humano, que es cuidar de sus ovejas. Entonces Jesús les dijo en esta encomienda: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sin distinción, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una pregunta aquí: ¿cómo es que vamos a formar a los discípulos? Jesús mismo en el versículo 20 da la respuesta. Vamos a formar discípulos, ¿cómo? Enseñándoles, como en este caso yo les estoy enseñando ahora, enseñándoles que guarden. Guardar tiene la implicación de obedecer, de abrazar sin soltar. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado o enseñado. Tenemos 40 años de este ministerio Casa de Oración enseñando a obedecer, a guardar todas las cosas que el Señor nos enseñó. Esta es la manera de hacer discípulos. La enseñanza de Jesús está registrada en los evangelios. Posteriormente los discípulos recibieron instrucciones por el Espíritu Santo que complementan la doctrina de Jesús. Y Él hace una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, que un día el mundo va a llegar a su fin. Bien, después de esta encomienda, inmediatamente después, en el libro de los Hechos, se relata, en el Hechos de los Apóstoles se describe la partida de Jesús cuando asciende a los cielos, pero también se nos da la promesa de su regreso. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 9, versión lenguaje sencillo. Dice así: después de esto, de lo antes narrado y otros acontecimientos, después de que Cristo resucitó, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo. En vivo y en directo les tocó ver a ellos ese maravilloso acontecimiento, hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, eran dos ángeles.
Pero los apóstoles no los vieron porque estaban asombrados mirando al cielo. O sea, no los tomaron en cuenta porque aquella ascensión de Jesús en cuerpo resucitado era gloriosa ante sus ojos. Entonces ignoraron a los dos personajes que estaban allí, que traían un mensaje para ellos. Y dice en el versículo 11: entonces aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí de pie y mirando al cielo? ¿Qué hacen? Alégrense, dice. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Y aquí viene la promesa de su regreso. Pero así como se ha ido, un día volverá. Un día. ¿Qué día será? Nadie lo sabe, pero Él prometió volver. Bien, desde ese acontecimiento que estamos leyendo hasta el día de hoy, los cristianos a través de los siglos han esperado pacientemente el regreso de Cristo Jesús, su Salvador, su Señor. Por casi 2000 años, muchos cristianos han vivido en esta tierra, han esperado el regreso de Jesús, pero no les ha tocado verlo en vivo como lo vieron los primeros apóstoles. Pero se mantuvieron firmes en la fe hasta el último día de sus vidas, confiando y creyendo que Jesús cumpliría su promesa de regresar por los suyos. Sí, muchos murieron sin haber visto a Jesús regresar. Entre ellos podemos contar al apóstol Pablo, un cristiano, un hombre judío, un hombre religioso que se convirtió al cristianismo después de haber tenido un encuentro tremendo con el Señor Jesús. Jesús lo llama para ser apóstol. Este hombre, Pablo de Tarso, era un hombre que anhelaba ver a Jesús en su regreso. Sin embargo, no le tocó en su tiempo. Murió creyendo que Jesús vendría estando él vivo. Esa era su fe, y esa ha sido la fe de todos los cristianos a través de casi 2000 años. En la iglesia de Tesalónica había un buen número de cristianos, y pasaron los años y Jesús no venía, y algunos por distintas razones morían, por enfermedad, por ancianos, e iban muriendo. Y algunos de estos cristianos en Tesalónica se desesperaban porque pensaban que al morir sus seres queridos ya no había esperanza alguna. Y Pablo les escribe en su primera carta una serie de enseñanzas y de consejos. Vamos a leerlos. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Voy a leerlo en la versión al día. Pablo les dice a estos hermanos que estaban pues desconcertados, temerosos, inseguros de que qué iba a pasar con algunos familiares que habían muerto o algunos hermanos que asistían a esa congregación. Les dice Pablo: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto. Ya han muerto. Algo estaba sucediendo en el corazón de estos cristianos. Y yo creo que nosotros podemos entender un poco qué es lo que sentían respecto a los que se han muerto, porque a nosotros ya se nos han muerto un buen número de hermanos, ¿no es cierto? Es más, mire, hace 2 semanas, el 21 de diciembre, murió mi cuñado, hermano de mi esposa Vicky. Aquí está su esposa Angie, y él murió el 21 de diciembre. Se fue con el Señor. Otros hermanos, no solo de esta congregación, de otras casas de oración, de muchas otras iglesias alrededor del mundo, muchos cristianos han fallecido. Pero Pablo les escribe entonces a los tesalonicenses y les dice: miren, no quiero que ignoren qué es lo que les va a pasar a los que ya han muerto. Sigo leyendo. Para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza, que al no tener esa esperanza se desesperan, desesperanza, o sea, sin esperanza,
y se les muere algún ser querido, alguien cercano o amado, y en el funeral se quieren tirar al hoyo donde van a sepultar al difunto, o se quieren suicidar, ya no quiero vivir. No tienen esperanza porque no saben lo que hay después de la vida. Pero ustedes no, cristianos, dice Pablo, no, ustedes no se entristezcan como los que no conocen a Dios, que no tienen ninguna esperanza. Yo tengo la esperanza de que voy a ver a mis papás. Ellos murieron en Cristo, a mis suegros también, a mi cuñado, esposo de mi hermana, que hace 2 años también se fue con el Señor, murió. Ahora mi cuñado, una sobrina en México que murió de COVID. O sea, pero no hay una desesperación. ¿Por qué? Porque hay promesa para nosotros. Versículo 14, Pablo les dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? La respuesta es sí, sí creemos, por supuesto. Y luego añade: así también, como Cristo murió y resucitó, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Eso es la seguridad que nosotros tenemos. Si nos toca ver de manera presencial su segunda venida, pues será algo glorioso. Pero si no nos toca y estamos 6 pies bajo tierra o 3 metros bajo tierra, vamos a resucitar y para estar con el Señor siempre. Sigo leyendo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, y aquí está lo que yo les decía, que Pablo era un fiel, convencido de que por el anhelo que tenía, que en su tiempo él iba a presenciar la venida de Jesús. Y luego añade: afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, no dijo los que estén vivos, no, los que estemos se incluyó, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. No, hay un orden. Y luego lo aplica aquí Pablo y dice: el Señor mismo descenderá del cielo. Así como se fue, esa era la promesa, así lo veréis que regresa. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, o sea, de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden, versículo 17. Luego los que estemos vivos, y Pablo se sigue incluyendo. Este era algo, un rasgo, una característica de los primeros cristianos, y a través de los siglos los cristianos creyendo que en su tiempo, mientras ellos están vivos, Jesús vendría por los suyos. Y murieron millones a través de casi 2000 años, 20 siglos. Y hoy estamos nosotros aquí. No sabemos si mañana viene o dentro de una hora o pasarán 5 años o 10, no lo sabemos. Pero hoy está más cerca su regreso que hace 2000 años. Es más, que el día de ayer estamos más cerca de su retorno. Es inminente su regreso. Sigo leyendo. Versículo 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y luego termina esta parte en el versículo 18. Por tanto, les dice Pablo a los tesalonicenses: animaos unos a otros con estas palabras. Y ese es uno de los propósitos de este mensaje: animarlos en su fe, que su fe no decaiga, que su fe se mantenga fuerte, sólida, a pesar de lo que estemos viviendo. Yo les aseguro, por otro lado, que todavía no viene lo peor, y mucho menos estamos viviendo tiempos tan difíciles como los que vivieron los primeros cristianos. Sin embargo, estamos en medio de una situación que es como la antesala del regreso de Jesús. Los acontecimientos que estamos presenciando, hermanos,
con nuestros propios ojos, tienen corte apocalíptico. ¿A poco no? Hay algunos cristianos que dicen que la vacuna pues, es la marca de la bestia. No quiero meterme en ese asunto, ¿no? Pero lo único que quiero mencionar no es si sí es o no es. No quiero meterme en eso. Sin embargo, les quiero decir esto, que la tecnología, por lo menos la tecnología, para que a nivel global, mundial, la gente tenga un distintivo, una marca, ya existe. Ya está tapizado el camino para que ese personaje siniestro, al cual la Biblia lo llama el anticristo, se manifieste. ¿Sí? Ya está pavimentado el camino. Y nosotros estamos a punto de ver muchas cosas que ni nos imaginamos. Estos acontecimientos de corte apocalíptico nos están mostrando algo. Nos da a entender que el regreso de nuestro amado Jesús está a las puertas. Jesús mismo, hermanos, hablando de lo que antecedería a su regreso, Él nombró cierto número de señales que iban a suceder antes de que Él regresara por los suyos. No quiero enfocarme tampoco en las señales, sino en la promesa de su regreso. Vamos a leer un pasaje en Lucas 21-25, que es parte de lo que Jesús dijo que habrían como señales antes de su regreso. Dice Lucas 21-25, entonces habrá señales en el sol, o sea, fenómenos raros, ¿sí? En la luna, no sé si he oído algo de la luna roja, bueno, y en las estrellas, y en la tierra, escuche y lea con atención, en la tierra, angustia de las gentes. Si hay algo que está caracterizando a las personas de este siglo XXI, es la angustia en la que millones, miles de millones de personas en la actualidad están sumidas en la angustia. Y uno que otro cristiano también, desesperado, sin entender, angustiado. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Jesús sigue diciendo, gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, maremotos, señales. Estaba viendo un video de unas olas allá por Indonesia hace una semana, olas de 15 cuántos metros, destruyendo todo. Y la gente se confunde. ¿Qué está pasando en este mundo? Un pastor de una casa de oración en Buenos Aires, Argentina, me comentaba hace unos días de que están viviendo la peor temporada de calor de la historia. No hay registros de los grados que están teniendo en su verano, allá es verano, en el polo sur, pero las temperaturas son altísimas, o sea, desproporcionadas, totalmente inexplicables. Y la gente está angustiada, confundida, pero hay algo más, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor. Millones de personas están hundidas en el temor, desfallecen. Hay gente que literalmente no se asoma ni a la ventana. Pero hay algo que está sucediendo en los cristianos. Por ahí me mandó un escrito este pastor que les narraba, y el escrito decía más o menos así: ¿qué pasa con los hermanos? Van al cine, van al trabajo, se suben a los colectivos, van al teatro, van a los parques, pero cuando les dicen, oye, ya se abrieron las reuniones, no, pues es que no voy porque me contagio. Dices, algo anda mal allí, algo está pasando ahí. Pero por otro lado, también hay un cúmulo de cristianos desfalleciendo por el temor y la expectación, dice, de las cosas que sobrevendrán. ¿En dónde? En la tierra. Hermanos, que yo recuerde, yo tengo por lo menos 25 años reiterando año tras año que el año nuevo y que feliz año y que mis deseos y todo va a mejorar.
de que yo me acuerde, así enfáticamente, yo creo que más de 25 años, cada inicio de un año diciéndoles: hermanos, las cosas no van a mejorar, no van a mejorar. ¿Recordarán algunas de estas afirmaciones mías? Ahora yo les pregunto: ¿han mejorado del año pasado a la fecha? Pues no van a mejorar tampoco. Se va a poner peor. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué contigo y conmigo? Las cosas, créanmelo, hermanos, no van a mejorar. Aunque veas profetas por allí en YouTube, ay, que la palabra profética para el 2022, todo te va a salir bien, vas a tener 20 trabajos, vas a comprar 10 casas y una bola de cosas que te dicen, pero nunca te dicen la verdad. Y la verdad es muy clara en la Biblia. Jesús aseguró que los días finales serían como los días de Noé. Y este montón de profetas falsos diciendo que va a mejorar. No, hermanos, esos engañan a la gente y nosotros no queremos engañarlos. Las cosas no van a mejorar. ¡Ay, qué miedo! Pues algunos no asoman ni la cabeza de miedo. Pero hermanos, Jesús prometió estar con nosotros. En nosotros no debe de haber ni angustia ni desesperación. No digo que eventualmente no venga una inseguridad, cierto temor, cierta incertidumbre, inseguridad, qué sé yo, pero no de tal manera que nos anule, que nos haga desfallecer, que nos confunda y caigamos en la angustia como está viviendo el mundo. No, hermano, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, antes del desenlace caótico que vendrá sobre esta tierra. Entonces así estará la gente, llena de angustia, de confusión, desfalleciendo, expectantes de qué más está sucediendo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así como se fue, así vendrá. Pero enseguida Jesús les dice a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, que significa, tiene la idea de párate firme, con seguridad, con confianza, con fe, con paz en tu corazón. Erguíos y levantad vuestra cabeza como mirando al cielo, esperando su regreso. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Cristianos, nuestra redención está cerca. Más cerca que cuando creímos, más cerca que hace 2000 años, más cerca que hace un año, más cerca que ayer, más cerca que hace 2 minutos. Sin embargo, yo veo a muchos cristianos desfalleciendo. Ha habido un buen número de pastores de casas de oración y no casas de oración, gente que conozco o hasta pastores que no conozco, que me llaman o me escriben y me dicen: pastor, estoy totalmente entristecido porque de 200 personas que era mi congregación, cuando se abrió las reuniones presenciales, pues yo hice el llamado a la gente y ¿sabe qué? Me decía uno: no llegó una sola persona. Y yo los empecé a llamar, oye hermano, no me contestaban y me los encontraba o los buscaba. No, pues es que Dios, que quién sabe qué, renegando de Dios. Qué insensatez, abandonando de manera deliberada a su Señor y Salvador. Qué tontería más grande están cometiendo algunos cristianos. Debe de ser al revés, hermanos. Debe de ser al contrario. Necesitamos abrazarnos más y más del Señor. ¿Qué les pasa a todos esos cristianos que flaquean de manera tan... Cuando se venga de verdad lo que se ha de venir, ¿cuántos van a resistir? Muchos andan jugueteando nada más en su vida cristiana. No se consagran, no son fieles, son mentirosos, se roban lo que pueden, transan al que pueden. Muchos viven como si Cristo no fuera a venir.
Hermanos, necesitamos despertar. Cuando yo fui llamado por el Señor, mi compromiso fue predicar el Evangelio. Esa fue la encomienda. Hay un texto donde Jesús está orando con el Padre y le dice: Señor, guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y esa frase que Jesús le está orando al Padre, le dice: yo les he dado tu palabra. Yo la hice mía hace muchos años, cuando empecé en el ministerio. Mi compromiso de darles a ustedes la palabra de Dios. Para algunos, oír la palabra de Dios son exageraciones, son extremos. Pero esa gente no ama al Señor, no están esperando al Señor. En realidad no lo aman y por eso no lo esperan, porque viven como si nunca Él fuera a venir. Pero hermanos, despierten, porque hay algunos adormilados. Hay un montón de tibios que están más metidos pensando egoístamente en lo suyo y no caminan con el Señor como deberíamos de hacerlo. Después de que Jesús le reveló al apóstol Juan lo que sucedería al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Jesús le reitera a su apóstol su promesa de regresar por sus hijos. En Apocalipsis 22:20, que es el penúltimo versículo de la Biblia, dice así por boca de Jesús mismo: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús está dando testimonio diciendo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, responde la iglesia. Ven, Señor Jesús. Ahora, yo quiero mencionar algo brevemente, tomar dos palabras que aparecen en este texto para enfatizar algo importante. La primera palabra es cuando Jesús dice ciertamente. La palabra griega que se tradujo por ciertamente tiene un énfasis, es una afirmación muy enérgica, o sea, con seguridad, sin lugar a dudas. No hay duda alguna de que Él cumplirá su promesa, de que Él regresará. Ahora, Jesús en su vida dijo una mentira. No tiene por qué estarnos mintiendo aquí. Está hablando la verdad y su palabra es la verdad. Y Él aseguró que va a regresar sí o sí. Cristianos, yo quiero animarlos a que vivamos como ciertamente Jesús va a regresar. Que no nos encuentre enredados en las cosas de este mundo, llenos de amarguras, de celos, de competencia, de ambiciones puramente terrenales y olvidándonos totalmente de lo eterno. Que no nos agarre así. Tenemos que estar listos. La segunda cosa que quiero mencionar este versículo es la frase vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. La palabra griega que se traduce vengo en breve también se puede traducir como vengo pronto. Vengo pronto. Pero tiene la idea de venir pronto, pero de manera súbita, o sea, inesperada, pues, sorpresiva. Esa es la idea que plasma en el griego cuando dice Jesús, ciertamente vengo en breve, pero va a ser de manera inesperada, súbita, un día volveré. Algunos se burlan de esta promesa de Jesús. De manera burlona preguntan: Jesús viene pronto, ¿y qué tan pronto es? Oye, ¿qué dicen? Ya pasaron casi 2000 años y hay
los cristianitos por casi 20 siglos ahí aplaudiendo y con sus manitas levantadas, esperando. No va a venir. Pierden su tiempo. En lugar de vivir la vida, que la cual hay que vivirla, están desperdiciando, van y se meten todos los domingos, y a veces algunos, lo peor, entre semana, a meterse ahí, a alabar a su Dios, y se burlan de nosotros. Miren, hermanos, no solo los de afuera se burlan, también de aquí adentro. Hay una doctrina que ha tomado mucho auge, que se conoce como preterismo. Esta doctrina es una doctrina falsa, herética, pero esta doctrina enseña, y la profesan un montón de cristianos y algunos muy conocidos que usted ve en las redes sociales, en YouTube y esas cosas. Pero una de esas doctrinas falsas que enseña el preterismo, que es un concepto teológico, dicen que Jesús ya no va a venir por segunda vez, que Él ya vino, ¿para qué queremos que vuelva otra vez? Que a nosotros se nos dio la autoridad de gobernar y nosotros vamos a gobernar, dicen. También se conoce como la teología del reino ahora. Y niegan literalmente que Jesús vaya a venir por segunda vez, lo cual contradice al mismo Jesús. Hermanos, hay muchas cosas tan terribles que estamos viviendo. Hace 10 años, cuando se empezaron a ver cosas, 15 años así, pues que nunca se habían visto en la iglesia cristiana, estábamos asombradísimos y pensábamos que ya habíamos visto todo. No, hermanos, cada día, casi no hay día que no salgan cosas extrañas, raras. Y una de esas es atacar que Jesús no vendrá. Sin embargo, la misma Biblia, por boca del apóstol Pedro, nos advirtió que muchos negarían y dudarían del regreso de Jesús. Y Pedro, que fue el que escribió en su segunda carta, aseguró que la gente se iba a burlar de nosotros los que esperamos que Jesús venga. Y no solo de nosotros, sino de Jesús mismo. Vamos a leerlo en la versión lenguaje sencillo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice Pedro en esta versión, me gusta mucho, dice: amados hermanos en Cristo. Estamos incluidos porque somos hermanos en Cristo. Esta es la segunda carta que les escribo. En las dos cartas he querido darles consejos, que es lo que hemos hecho durante 40 años en esta congregación, en este ministerio. He querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Subraya la frase, consejos para que puedan pensar correctamente, para que no caigan en angustia, que no desfallezcan, que no estén todos inseguros, frustrados, etcétera, y que puedan pensar con claridad. Dice el versículo 2: recuerden, dice Pedro, el mensaje que los profetas de Dios, o sea, los del Antiguo Testamento, nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo olviden, porque a muchos se les olvida. Y en esta pandemia se ha demostrado dónde ha estado fundada la fe de muchos. Muchos con una fe tan débil. ¿Por qué? Porque no se consagran a Dios, porque juguetean nada más con las cosas de Dios. No sé qué hay en sus mentes que no alcanzan a pensar correctamente. Y tienen pensamientos desviados, muy, muy tristes. No olviden, no se les olvide el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que los apóstoles les enseñaron a ustedes, incluyéndose él. Versículo 3: en primer lugar, dice Pedro, tomen en cuenta que en los últimos días, que son estos, vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes, se burlarán de lo que ustedes creen, los tendrán como gente tonta, torpe, retrógrada, anticuada,
supersticiosa, fanática, y se van a burlar de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se burlen de ti? No hagas caso de las burlas. Pero se están riendo de mí, déjalos que se rían. En Proverbios 721 dice que el que ríe al último ríe mejor. Y nuestro llanto se convertirá en risa. Y hay un texto donde sí, nosotros no vamos a burlarnos. Ese día, cuando venga Jesús y todos los que lo rechazaron y se burlaron sean hechos pedazos, nosotros no nos vamos a burlar. Dios sí. Dice que el Señor mismo se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dejémosle, a nosotros no se nos permite burlarnos de la desgracia ajena, aunque se burlen de nosotros. Y aquí ya se nos está anticipando que lo harán. Pero ¿qué más harán? Dice el versículo 4: y les preguntarán. El tono es así como sarcástico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. O sea, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Y ustedes, los cristianos, tienen 2000 años, 20 siglos esperando a que su Cristo regrese y ya los dejó plantados. Dejó a la novia vestida y alborotada. Hermanos, no hagan caso a esas burlas. Afírmense en la fe. Un día cuando estemos ahí, o que vayamos en los aires a encontrarlo, cuando seamos arrebatados para estar con Él siempre, nos veremos las caras. Yo les voy a decir un montón: ya ves, te lo aseguré, te lo dije. Y tú, o algunos, porque hay algunos que tienen una fe tan débil, tienen que afianzarse. No pueden seguir así, porque las cosas van a empeorar. Y si tú no te afirmas, nadie te va a afirmar. Si tú no te consagras, nadie se va a consagrar por ti. Si tú no eres fiel, nadie va a tomar tu lugar de fidelidad. Tú tienes que ser fiel. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Dice Pedro sigue diciendo en el versículo 5: esa gente, o sea, esos burladores, esos burlones, esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra con solo dar una orden. Citando Génesis: Dios separó la tierra de los mares. También usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, como juicio a todos aquellos que se burlaron de Noé y de las advertencias de él. Versículo 7: pero con ese mismo poder Dios ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen, que ahora vemos, dice la Reina Valera, sean destruidos con fuego. Serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos. El día en que Dios juzgue a todos. Lo crean o no lo crean, ese día llegará. Sigo leyendo. Serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Versículo 8. Además, acuérdense que Él está dando consejos, está dando explicación a los cristianos de ese tiempo, que es para nosotros también. Sigue diciendo Pedro: además, hermanos míos, no olviden, ténganlo en cuenta, piensen con inteligencia, con entendimiento espiritual, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, los burladores se burlan porque dicen que hace 2000 años que el Señor prometió. Pero estos ignoran, no lo entienden, es obvio, y alguno que otro cristiano tampoco lo ha logrado entender, que el Señor no se rige
con el concepto del tiempo como nosotros los humanos lo concebimos, que se le conoce como el tiempo cronos o cronológico, del reloj que marca las horas, del calendario que marca los días. No, hermanos, Él habita la eternidad, y en la eternidad no existe el concepto tiempo como el que nosotros tenemos en este planeta llamado Tierra. Entonces dice, piensen bien, entiéndanlo. Para el Señor, 1000 años de los nuestros, para Él es como un día. O sea que han pasado apenas 2 días en el tiempo de Dios, si llamamos tiempo. 2 días. Qué increíble, ¿no? Ahora no, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues eso. Muchos no quieren entender. No es que no lo entiendan, no quieren entenderlo. Porque saben que sus vidas tienen doblez. Porque saben que si viene Jesús en este momento, los encuentra totalmente impreparados, listos para la condenación. De ahí la exhortación de esta mañana, hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un... Versículo 9, sigue explicando Pedro y dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa o se le haya olvidado. No, como algunos piensan mal, equivocadamente. Sigue explicando el apóstol, dice, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se condene, sino que todos lleguen a arrepentirse. Ahí está la razón del por qué todavía Jesús no ha venido, dándole una oportunidad tras oportunidad a la humanidad, dándote una oportunidad y otra y otra y otra, pero llegará un día en que se cerrará todo. No tienes por qué seguir como estás, con doblez, tibio en tu relación con el Señor y las cosas de Dios. Eso te ha llevado a esa intranquilidad, a ese desfallecer, a esa angustiarte sobremanera. Aquí lo único que está mostrando Pedro es la enorme y grandísima misericordia de Dios. No es que se le haya olvidado, es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sigo leyendo en el versículo 10. Pero cuando el Señor regrese, allí ya cambia su tono, Pedro. Pero cuando el Señor regrese, o sea, ha sido muy paciente, pero cuando Él regrese,
vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. ¿Cómo entra un ladrón a una casa? ¿Avisa? ¿Los moradores de la casa lo están esperando? Llega súbitamente, de manera inesperada. Exactamente así dijo Jesús que vendría. Súbitamente, de manera inesperada. Por eso dijo: estén preparados, velad, velad. Sigo leyendo. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Esto, dicen algunos más entendidos en las cosas escatológicas, que esto no es ni más ni menos que una especie de guerra nuclear, donde todo se funde. La Reina Valera habla de que los elementos ardiendo se fundirán, que es la acción de las bombas nucleares. Se derrite todo. Algo espantoso. Ahora, ¿cómo será? Bueno, ahí nos narra Pedro con esas palabras, pero para nosotros del siglo XXI nos es tan real. Es más, hay quien asegura, científicos que aseguran que en la actualidad existen bombas que pueden destruir no sé cuántas veces la Tierra. Eso es una realidad. Y todavía algunos jugando, por el amor de Dios, y todavía algunos pensándosela si seguirán al Señor o no, y todavía creyendo el último día del año, el 31, con sus 12 uvas. Ay, sí, ay, que ahora sí me vaya bien, ay, que el trabajo, ay, ahora no, sí, yo me va a ir bien, y todos deseándose, que es bueno desear buenas cosas, pero casi todo lo que se desea ese último día del año son cosas materiales. Nadie dice: yo deseo que seas un buen padre, que seas una buena madre, yo deseo que tú seas un buen hijo. Y el hijo: yo deseo ser un buen hijo, yo tengo para ti, papá, yo deseo que tú seas un buen padre. Yo nunca he escuchado eso. ¿Usted lo ha escuchado? Todos son prosperidad, trabajo, ahora sí, tu casa, ay, el carro de mis sueños. Puras tonterías. Y un montón de cristianos enredados en eso, cuando todo va a ser quemado. Despierten, cristianos. Versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, o sea, Pedro lo dice con una seguridad pasmosa. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien. Versículo 12. Y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. ¿A cuántos? A todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Híjole, leemos eso y así como que nos quiere agarrar la angustia, el desfallecer, la confusión. Sin embargo, Pedro en el versículo siguiente, en el 13, nos dice un pero que sí vale. Dice: pero nosotros aquí son los que tienen fe, los creyentes, los que confían en Dios, los que están firmes y sólidos en su fe, que nada los mueve. Como dijo el salmista: aunque los montes se trasladen, aunque tiemblen los cerros, las montañas, yo estaré firme en el Señor, porque Él es mi ayuda, porque Él es mi pronto auxilio en la tribulación, porque Él es mi buen pastor que me pastorea y que me va a guiar en valle de sombra de muerte, y estoy seguro en sus manos. Esa es la fe de nosotros, hermanos. Pero y con un simple virus algunos ya la abandonaron. Es inconcebible, es inexplicable. Pero también estaba profetizada la apostasía, que es el abandono deliberado por cualquier tontería.
el negar a Jesús, el abandonar sus caminos. Pídele al Señor que te dé la gracia para mantenerte firme, porque un día habrá un juicio. Lo creas o no, habrá un juicio. Pero luego añade, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido. Ese es mi futuro. ¿Cuál es el tuyo? Es el mismo. Donde todo será bueno y justo. No se parecerá a este mundo. Y todavía muchos aman este mundo. Deberíamos de sentirnos todos los días, cada día que pasa, cada vez más intranquilos de vivir en este mundo. Cada vez más insatisfechos de vivir en este mundo que está plagado de corrupción, de decadencia moral y de todo tipo de males. Pero allá, no, allá todo será bueno y justo. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, dice el apóstol, mientras esperan a que esto suceda, o sea, lo antes descrito, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Arreglen sus cosas con Dios. Ya, ¿por qué esperarse? Y para que Él los encuentre sin pecado, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios. Hace un rato yo mencioné que mi cuñado, hermano de mi esposa Vicky, Alex, por años asistió aquí. Se casó con Angie, que está aquí presente. Y bueno, yo lo conocí desde que tendría 4 años. Es más, tengo una foto de él, yo se la tomé, bien chiquito, comiendo una paletita. Y por ahí tengo esa foto. Y pasaron los años. Y bueno, él acaba de morir el 21 de diciembre pasado, murió en Cristo. Pero él tuvo un nacimiento en Cristo. Pero antes de ese nacimiento en Cristo, vivió una vida como todos la vivimos, un desastre. Enemistándose con todo el mundo, peleándose con todo el mundo, así como usted y como yo. Cuando él ya estaba en sus últimos días, hablando con él, yo le pregunté, todos los días yo le mandaba mensajes por WhatsApp, palabra que le fortaleciera, que le diera ánimo. Yo le decía, cuñado, no tengas temor. Y hubo en alguna ocasión, cuando ya tenía el cáncer que lo llevó a la muerte, me dijo, ay, sí, tengo temor, pero es que hay cosas que tengo que arreglar. Pues arréglalas, cuñado. Y no hace mucho, antes de morir, unos días antes, hablé con él personalmente y le dije, oye, cuñado, ¿tienes miedo de morirte? Porque ya estaba en la cama, ya no se movía, estaba consumido por el cáncer. Era un hombre más alto que yo y más fornido que yo. Y era de, no sé, 40 kilos, totalmente consumido. Y yo le pregunté, cuñado, dime la verdad, ¿tienes miedo a morirte? Y levanta la vista así, porque estaba sentado así, levanta y dice, no, cuñado, me dice. O sea, pero lo vi con una seguridad. No, me dice, ya no tengo miedo de morirme. Ya arreglé mis cuentas que tenía pendientes. Porque estuvo en ese lapso arreglando cuentas con gente a la que quizás ofendió, a la que quizás fue mal agradecida, qué sé yo. Pero me contó algo. Dice, cuñado, tú recordarás que yo a los 20 y tantos años me casé. Y sí, yo recuerdo que se casó, supe que se había casado. Le nació un niño, bien jovencito, 24 años, no sé. Le nació un niño, al siguiente año les nació otra niña, su esposa bien jovencita, 22 años. De un día para otro le dio un dolor en el cerebro y se murió. Así se murió. Y él ya conocía del Señor, y él en lugar de abrazarse de Dios, se amargó contra Dios, se volvió en contra de Dios y aventó todo y se dio al alcohol
y se dio a los vicios y a renegar y a decir un montón de cosas y se alejó de Dios. Fíjense, en lugar de abrazar a Dios, se alejó de Dios y abandonó a sus hijos. Pero días antes de morir me dijo: cuñado, quiero compartirte algo. Tengo una paz de Dios. Dice, solamente me faltaban 2 por arreglarme con ellos, porque con el Señor ya me arreglé, ya hice todo lo posible. Me faltaban 2. Yo oraba y le decía: Señor, no me lleves sin que yo arregle esto. Y se empecé a buscar a mis hijos por Facebook. Si de algo sirve Facebook, ahí está una. Y si buscándolos, mira, y que los encuentro, cuñado, me dice, y me enseña las fotos. Por cierto, su hija, cuando la vi, dije: híjole, se parece un chorro a Vicky. Pues sí, bien dávalos, ¿no? Y los veo y le digo: no me digas, cuñado. Dice: ¿qué crees? Le escribí a mi hijo y le dije: soy tu papá. Mira, a los 2 días ya lo tenía aquí en la puerta de mi casa. Papá, perdóname, hijo. La muchacha estaba hecha pedazos porque estaba a punto de dar a luz, no podía viajar, pero les pidió perdón, se reconcilió con ellos y me dice mi cuñado: tengo paz, cuñado, estoy listo, ya arreglé todo. Pero ¿sabes una cosa? Eso fue la experiencia de él. Pero ¿qué asegura que tú, que andas peleado con todo el mundo, sigues envidioso y de amargado, te va a dar tiempo? No todos tienen esa gracia. ¿Por qué? Son cosas de Dios. ¿Por qué esperarte a esos momentos? Haz todo lo posible por estar en paz con Dios. Ya no juegues con Él. No te burles de Él, por el amor de Dios. Si en verdad lo amas, ya conságrate ya. Deja de juguetear y deja de andar deseando otras cosas que no sea lo espiritual. Yo he escuchado cristianos que dicen: ay, yo le pido al Señor que no venga todavía porque si viene me agarra mal. ¿Qué estás diciendo? Ay, sí, y el Señor va a decir: ay, sí, me voy a esperar porque no quiero agarrarte mal. No, hermanos, somos tan necios. Y así veo un montón de cristianos, hermano. Esto es lo triste y lamentable y preocupante. Millones de cristianos fríos, tibios, en una tibieza como los de Éfeso, en una mundanalidad, en un involucramiento, aferrándose a las cosas de este mundo y a este mundo como si fuera a permanecer este mundo, olvidándose por completo de que un día Jesús va a venir y que nos lo dijo con claridad: velad, estad preparados, porque un día el Hijo del Hombre vendrá, el que ha de venir vendrá. El problema para los tibios, el problema para los fluctuantes, para los que coquetean con el mundo, es que Jesús va a venir en cualquier momento, de manera súbita, sorpresiva. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y aquel que se atreva a decir ahí con sus juegos escatológicos, ahí que parece la ouija que está jugando, luego: ay, no, ya me reveló que el 11 de septiembre del 2023 va a llegar a las 10 de la mañana. Ya están un montón esperándolo y nunca llegó. Ay, le fallé, perdón, a ver, otra vez. Entonces, esa bola de charlatanes. Jesús mismo dijo: nadie sabe los ángeles del cielo, nadie dijo, solo mi Padre. Por supuesto que Él la sabía, aunque Él dijo: ni el Hijo del Hombre la sabe, pero habló como hombre, pero como Dios, por supuesto que sabía, sabe el día. Ese es uno de los misterios que no es revelado al ser humano. El día ni la hora nadie lo sabe, porque es como si supiéramos el día y la hora, pues
los pusilánimes, los mundanos, los carnales, dirán, pues viene el 15 de enero del 2022 a las 3 de la tarde. Dicen, pues todavía me voy a ir a de mis posaditas. Todavía me voy a echar unos por acá y unos dances acá. Que al cabo, pues que tiene, no pasa de que al cabo ya se. Entonces cuando ya vaya a venir, como ya es el día y la hora, pues me voy a preparar y todo listo ahí bien santito. No, es increíble, hermano, es increíble el jugueteo de los cristianos. Es increíble la carnalidad en la que viven. Sus convicciones cristianas son de Popeye, de caricatura. Y si tú les dices, oye, no, ¿y qué pasó? Necesitas afianzar. No seas exagerado. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Digo, ¿hasta cuándo van a entender algunos? A lo mejor es la última vez que les digo. No lo sé, porque nadie sabe de su vida, si va a amanecer al siguiente día. Pero no digan que nunca se les dijo. Y los que están viendo o verán, no digan que nunca oyeron. Porque ahí está. Yo nada más les estoy leyendo la Biblia. Creo que es de los pocos mensajes donde leo más versículos que lo que explico. Hay una enorme cantidad de versículos, hermanos, que nos advierten de estar listos para el regreso de Jesús. Por ejemplo, 1 Pedro 4:7. Dijo Pedro, en la versión al día, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Ya. Así que para orar bien, manténganse sobrios, que es lo contrario a ebrios, y con la mente despejada. Ahora, alguien que está ebrio por alcohol, ¿cómo maneja un auto? No me diga que prudentemente, sabiamente, inteligentemente, respetuosamente. ¿Así maneja un borracho? La causa número 1 de muertes de accidentes de tráfico, detrás de eso está el alcohol. O sea que cuando alguien se embrutece con el alcohol, no tiene la capacidad de razonamiento adecuado, no tiene la mente despejada, está alterada. Y fíjense lo que dice aquí: el fin se acerca, hermanos. El fin de todas las cosas se acerca. Así que para orar bien, o sea, para saber cómo ventilar, cómo enfrentar todo esto que estamos viviendo y lo que vendrá, manténganse sobrios en sus 5 sentidos, con la mente despejada, con mente y corazón libres de distracciones mundanas, libres de temor, emocionalmente estables. Yo no estoy diciendo que de cuando en cuando no nos asaltan los temores, somos humanos, pero luego hay que volver otra vez a la palabra. Hay que volver a las promesas del Señor, y de esas no te sueltes, abrázalas y no las sueltes. No debemos permitir que nada turbe nuestra comunión con Dios, hermanos. Miren, por ejemplo, en los tiempos del apóstol Santiago, tiempos bíblicos, muchos cristianos de ese tiempo vivían un poco frustrados porque la mayoría era gente pobre, sometida a los ricos, muy parecido al día de hoy. Que los ricos hacían lo que querían con los pobres, los explotaban, no les pagaban, etcétera, etcétera, y se desanimaban y exigían justicia. Si alguien está esperando justicia en este mundo, les tengo una mala noticia. Casi
Les aseguro, no al 100%, quizás no en todos los casos, pero en la mayoría no van a lograr justicia en este mundo. ¿Por qué? Por la corrupción del ser humano. Por eso. Y los cristianos del primer siglo estaban así, y Santiago les escribió lo siguiente, Santiago 5:7: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia. Claman por justicia, sí, y está bien, pero sean pacientes. Porque a lo mejor no van a poder lograrlo en este mundo. Porque los ricos compran la justicia, compran al juez, sobornan al policía. Ya desde los tiempos bíblicos había eso. Una de las noticias de fin de año fue que uno de los hombres más ricos de aquí de México, antes de que llegara la Navidad, para no pagar aguinaldos y ahorrarse unos pesitos, pobrecito, miserable, despidió a cientos de sus trabajadores para no pagarles. Hágame usted el santísimo favor, qué miseria. Y obviamente la gente se queda sin trabajo. Hubo algunos que me hablaron, no, me corrieron del trabajo. Hey, tranquilo, ¿tú crees que Dios te va a abandonar? No, pues no. Entonces, bueno, mira, bájale, tienes que agarrarte del Señor, la fe, Dios no te va a abandonar. Sí, es cierto, ¿verdad? Pues sí, ánimo. Y este hombre, no voy a decir su nombre, no tiene caso. No tiene el mínimo caso que diga. Pues Dios sabe quién es. Corrió un montón de trabajadores para no pagarles. Y muchos, pues la gran mayoría no son creyentes, están totalmente desesperados. Y más como pintan los tiempos. Y este miserable para ahorrarse unos pesitos, hazme favor. Y estos clamando justicia. Y van a conciliación y arbitraje y los ignoran. Y meten abogados y el rico los compra. Una de injusticias impresionante. Eso desespera, ¿sí o no? Pero no se desesperen, porque en la mayoría de los casos no llegará la justicia. Leamos que los tiempos primeros no son diferentes a estos y viceversa. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor, el juez justo. A ese no lo van a poder sobornar, a ese no le van a poder evadir, no se van a poder esconder. Así es que tranquilo. Si el que te robó no te paga, pues que no te pague. Ay, lo reprendo, hermano, se le haga chicharrón. No, que me pague, pues si no, ¿qué voy a hacer? Ay, hermano, no has entendido. Porque, a ver, ¿qué si la injusticia prevalece y se muere y nunca hubo justicia? ¿Qué vas a hacer? ¿Está todo frustrado? No. Sigo leyendo. No se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé buenas cosechas. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez. Y ya pronto viene, fíjate, es nuestro juez en el sentido que nos hará justicia. Al que haya sido injusto con nosotros, Él hará justicia. Pueden evadir hoy a todos los jueces. Los gobernadores pueden hacer lo que les dé su regalada gana. Los presidentes igual. Pueden robar, despojar a la viuda, despojar de tierras, de casas, enriquecerse. Así como se enriquece, usted sabe a lo que me refiero. Todos esos políticos enriqueciéndose, pensando no sé qué tienen en la cabeza, aquí de materia gris, que no los hace pensar, que piensan que se van a salir con la suya. Pues un día vendrá Cristo, y entre otras cosas, su segunda venida vendrá a juzgar a todos los injustos. Y ahí la justicia quedará satisfecha. Mientras, con paciencia, aguanta, hermano. Yo tengo 2, 3 casos por ahí
que pacientemente y oro, Señor, pues si no haces justicia ahorita, bueno, pues cuando venga. Yo sé que no se te va a escapar. No se te va a escapar nadie. Hebreos 10:35. Otros cristianos, ahí vemos. Otro escritor de otra carta llamada Carta a los Hebreos escribió lo siguiente: no pierdan pues su confianza o su fe que han puesto en el Señor. No la pierdan, no dejen que nada se las quite, no dejen que nada se las robe, porque esa confianza, esa fe, les traerá una gran recompensa. No la pierdan, cristianos. Aguanten, anímense a seguir adelante, pase lo que pase, a pesar del coronavirus, del ¿cómo se llama? El sangrón o onicrón, o ¿cómo se llama ese? Y de todos los bichos que vengan. Hermanos, no abandonen la fe, no abandonen su confianza en el Señor, porque como un día platicando con Toño dice: pues con virus y sin virus, de todas maneras nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir. ¿Sí es cierto? ¿O no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? Pero sigamos leyendo, no pierdan su confianza. Ustedes necesitan tener fortaleza, solidez, firmeza en el sufrimiento. Ahí está, aguanten, para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él les ha prometido. Pues la Escritura, que es palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. El que tiene que venir no tardará, pero el justo por la fe vivirá, se mantendrá, se sostendrá. Fe es depositar toda tu confianza en el que murió por ti en la cruz. Pero el justo por la fe vivirá. Mira lo que viene a continuación. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él, porque el que me negare en esta tierra, yo lo negaré delante de mi Padre. No estaré contento con esta gente de ninguna manera. Y luego el escritor a los Hebreos afirma lo siguiente: y nosotros, como animando a todos los lectores de esta carta, porque después del capítulo 10 viene el capítulo 11, que es donde narra todos aquellos héroes de la fe. Por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Rahab, por la fe Josué, por la fe Sansón, porque el justo por la fe vivirá. Y muchos de ellos murieron sin haber recibido. Ellos pensaban ver al Mesías y murieron sin que el Mesías viniera en su primera venida. No lo vieron, pero se murieron creyendo que vendría. Moisés se murió creyendo que vería al Mesías. Imagínate, Moisés 3000 años antes de Cristo. No sé si está bien la fecha. No importa. Son 3000, hace 3000 años, más o menos. No, hermanos, nosotros, dice, no somos los que se vuelven de los que se vuelven atrás. No, nosotros estamos firmes en el Señor. Dice, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación. No, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Por eso, hermanos, no pierdas la fe. Afiánzate en la fe. Por eso es que el mismo San Pablo, en Filipenses capítulo 4, Filipos era una ciudad muy mundana, muy cosmopolita, tipo Guadalajara, tipo Ciudad de México, Buenos Aires, París, de aquellos tiempos. Había mucha mundanalidad, mucha idolatría, mucha perversión, todo tipo de filosofías, tendencias. Y los cristianos que vivían allí en Filipo, pues de pronto se veían asediados como nosotros somos asediados. Y Pablo les escribe a ellos en Filipenses 4:5, les dijo: que todo el mundo se dé cuenta
que ustedes son buenos y amables. Bueno, esa es una instrucción. Pero luego viene una afirmación que parece como que no amarra, que parece como que no tiene sentido. Porque primero les dice que todos los demás que viven en este mundo, los que están a tu alrededor, se den cuenta que tú eres un hombre bueno, una mujer buena, un hombre amable, una mujer amable. Y luego dice, el Señor Jesús viene pronto. Así como que, a ver, ¿qué relación tiene? Bueno, lo que está diciendo el apóstol es que tienen que ser diferentes. Se tienen que notar que son hijos de Dios. Que ustedes no pagan mal por mal. Que ustedes no dan maldición por maldición. Que ustedes son gente buena y amable. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo y lo relaciona con la segunda venida? Pues es obvio, porque el Señor vendrá por los que siguieron en sus caminos, ¿sí? Caminaron sus caminos, por esos vendrá el Señor. Ahora, fíjate, en la mañana yo les comentaba aquí esta parte donde dice, los demás te tienen que dar cuenta que ustedes son buenos y amables. Y yo tengo un asunto por allí, personal. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo, lidiar con gente desordenada. Por ejemplo, cuando voy conduciendo, y alguien va delante de ti, tú vas a la distancia, pero vas a una velocidad, de pronto se frenan y dan vuelta a la derecha. Nunca aprendieron la direccional y traen un Audi. Y uno dice, qué desperdicio, este cuate trae un Audi, da la vuelta y nunca aprende ¿yo cómo voy a dar cuenta? Eso a mí en lo personal me molesta. ¿Sí? No sabe cómo me enfadan los motociclistas. No, usted no se imagina. Estoy confesando. Pero ahorita le voy a decir por qué. Me enfadan porque se te meten por todos lados. Y les pegas y tú vas a la cárcel. O sea, se pasan los saltos. El otro día mi esposa y yo estábamos así esperando en 2 hileras, ¿no? Entonces yo estaba en la hilera derecha, entonces yo salí de una calle para anexarme a la de la izquierda. Entonces quedé un poco cruzadito, pero muy poquito. Había como 2 metros. Entonces pasa un motociclista. ¿Quién sabe tantas cosas me dijo y señales? Y luego vi que yo nos vimos. Le dije, ¿y ahora qué? Entonces le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Y yo dije, mira nomás, estos se pasan los altos, se meten en sentido contrario. Ahora, si tú eres cristiano y eres motociclista, no inventes. No inventes con qué. No, o sea, no te metas en ese desorden. Bueno, a mí me enfada, la verdad. O sea, me cuesta trabajo. Entonces, un día dije, no, pero yo tengo que ponerle algo en ese asunto. Entonces, un día, de hace algunas semanas atrás, dije, bueno, de aquí en adelante todos los días, y hasta ahorita lo he hecho, ¿no? Me voy a levantar, me voy a subir a mi auto y voy a decir, Señor, voy a ser amable. Me voy a esforzar por ser amable. Si no me prenden la direccional, porque a veces tú vas así y se te echan el carro encima y no sabes qué onda si va con el celular. Entonces, pues, si no me prenden a mí la direccional, pues yo me sigo, ¿no? Y luego les pasa así, ¿qué quiere este tipo, pues? Bueno, en fin. Entonces, dije, tengo que ponerle cartas en el asunto. Entonces voy así. Entonces una señora saca la manita y me hace que si le daba chance. Entonces le di chance, ¿no? Y dije, 1-0. 1-0, y ahí voy. Y luego, llego a un semáforo y está una calle, está uno así, pues esperando a que cuando se ponga el alto, pasara. Y yo me detuve y le dije, pásale. Gracias, me dijo. Y dije, 2-0. Y vale, ahí la llevo. Ese día terminó 8-3. Pero 8 a favor. Pero no quedé contento. Dije, no, pero esas 3 no.
tengo que golear. Tengo que terminar en 0. Mire, hasta ahorita no he logrado. Un día terminé 3-3. Y terminé medio agüitado ese día. 3-3, empate. No, estoy igual que ellos. O sea, me faltó amabilidad. Yo percibí que esa señora quería dar vuelta y yo le aceleré. Porque pues no prendió la direccional. Porque me enfadé y dije, oh, ¿me ganó? Bueno, el Señor va a venir. Bueno, yo lo estoy intentando. Pero hay otras cosas. Quizás tú eres el más amable de todo el mundo. Pero tienes otras cosas. Bueno, pues ahí ponle carta al asunto. Si eres flojo, mira, haz un hábito, levántate temprano. Acostumbra a tu cuerpo a que despierte a las 5:30. Cuando yo cambio los horarios de despertarme, a veces 5 de la mañana, 5:30, en una semana, o sea, yo pongo el despertador, pero en una semana ya mira, automático, ¡ting! Y lo suena, a los 10 segundos suena el despertador. O sea, podemos hacer buenos hábitos. Podemos, con la gracia de Dios, ser distintos a los demás. Porque el Señor viene pronto. Y tenemos que estar haciendo lo que los hijos de Dios hacen. Ese es el sentido aquí. Finalmente, hermanos, Lucas 12:35, donde Jesús les advierte a sus discípulos en una exhortación a ser fieles hasta el final. Les dice en Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, como dormirse vestidos, ¿no? Preparados. Y vuestras lámparas encendidas, o sea, vuestras vidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, sin avisar, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes deben de estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pues será obvio que a todos, ¿no? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De ahí el ejemplo que les puse de que yo hago mi récord todos los días, porque batallo con eso. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, nada amable, ¿verdad? Y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, bien mundanote. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Dónde estarán los infieles? En el infierno. Esto no es ningún juego, hermanos. Y termino leyéndoles Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia. Ya no hay más. Ahí se cerró. Juan el apóstol está recibiendo de parte de un ángel que Dios envió parte de la revelación, y Jesús mismo le revelaba al apóstol Juan las cosas que habían de venir, donde se narra todo lo que, si usted ha leído el Apocalipsis, ¿verdad? Por eso cuando sucede algún fenómeno, alguna tragedia, cosas, dicen, ay, el Apocalipsis, dicen.
Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Vamos a leer. Después de que le narró de los 4 jinetes, todo ese asunto, ¿no? En fin. Dice en el versículo 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vean la bondad de Dios para todos. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, porque Dios es luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Está hablando de nosotros en una escena en el cielo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, dignas de confianza, ciertísimas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, que le estaba revelando esto a Juan, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mostrar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto, sí o sí. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, miren lo que sucedió. Inconcebible, increíble. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hermanos, este texto nos muestra ni más ni menos la debilidad de la naturaleza humana. El mismísimo apóstol Juan, deslumbrado con este ángel que le revelaba estas cosas, se desubicó de pronto y se postró a sus pies para adorarle. Yo siempre cuando leo este versículo, inmediatamente vuelvo a mi interior, me miro a mi interior y digo: qué línea tan delgadita hay, que aunque camine con Dios puede haber algo que me deslumbre y termine adorando un ángel o a un hombre. Pero el ángel le dijo: no me adores a mí, adora a Dios, le dijo. Este era un ángel de Dios, pero hay ángeles que no son de Dios. Todo aquel que desvía la adoración hacia el Dios verdadero es un ángel caído, o es un falso profeta, o es un hombre perverso. No lo sigan. Adoren a Dios, sigan a Cristo, obedezcan a Cristo. Todo aquello que no esté suficientemente sustentado en la Escritura, no lo crean. Pablo dijo: si aún yo, un ángel del cielo, les anuncio un evangelio diferente, está bajo maldición. Pero este ángel era de Dios y le dijo: no, Juan, levántate. Pero fueron 2 veces lo que intentó Juan. Levántate, le dijo. Pero el tono ahí es así como de molestia del ángel. Levántate, le dice, adora a Dios. Versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está qué? Cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, no quiere cambiar. El que es tranza no quiere cambiar, siga de tranza. El mentiroso que siga de mentiroso total, ya no quiere nada con el Señor. El que es corrupto, siga de corrupto. Pues, ¿cuál es el problema? Nada más acuérdense que un día vendrá el juicio. Punto. Y dice: mira Juan, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo, perverso, sea inmundo todavía. Si no quiere agarrar la onda, Dios tampoco lo va a forzar y le va a rogar: ay, por favor. No, ¿por qué? No.
Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Dice Jesús: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Aquí no son los perros literales, las mascotas que son bien lindas, no. Aquí perro tiene, en la terminología hebrea, es una alusión, escuchen bien, a los depravados moralmente hablando, a los depravados sexualmente hablando, a los inmundos moralmente hablando, a los pervertidos, que usted sabe que estamos inundados de ellos. Esos son los perros aquí. Fuerte, ¿no? Pues todos esos estarán fuera, junto con los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y miren cómo termina Apocalipsis. Es maravilloso. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes a través de los siglos. Y el espíritu que mora dentro de la novia, de los creyentes en Cristo. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que te la quiera vender, el juicio vendrá sobre él. Las cosas de Dios se dan de gracia como se recibieron de gracia. Gratuitamente toma del agua de la vida. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro lo siguiente: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No le aumentes, no le añadas. Pero también dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús dice, ciertamente, es la misma palabra que apareció, la que estudiamos al principio. Ciertamente, sin lugar a dudas, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina diciendo: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que la gracia de Dios nos sostenga hasta el día de su venida. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, dediquen, reconsagren su vida, su mente, sus intenciones, sus motivaciones al Señor. Porque, hermanos, Él viene pronto. Él viene pronto. Yo descanso en el Señor de haberles compartido la palabra, de haberles dado la palabra de Dios. Ya cada uno de ustedes le responde al Señor. Amén. Levanta tus manos en señal de sumisión y dile: Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Solo no puedo. Sin duda que no hay fuerza en mí contra tanta maldad, contra tanta corrupción en este mundo. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe, tu palabra me ilumine. Pero, Señor, aquí dispongo mi corazón y mi alma, mis pensamientos, mis caminos, mis intenciones, mis motivaciones. Las